Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión vamos a iniciar con otra nueva entrega de un filósofo de la historia de la filosofía, que es Gottfried Wilhelm Leibniz o Godofredo Guillermo Leibniz para los amigos, que fue un filósofo que nació en 1646 en Leipzig, perteneciente al ducado de Sajonia, del imperio del Sacro Imperio Romano Germánico, y que murió en Hannover en 1716. Trabajó fundamentalmente como diplomático y como bibliotecario, pero era famoso por hablar distintos idiomas, por sus aportaciones a las matemáticas, en concreto la disputa que mantuvo con Newton por la invención o creación del cálculo infinitesimal, de la cuestión del cálculo de funciones y demás, que a día de hoy creo que se lo atribuyen a Newton, en el sentido de que Newton lo descubrió antes, pero Leibniz lo publicó antes, pero que a la hora de crearlo, o al menos eh, establecer el canon del cálculo, mmm, fue, digamos que lo hicieron por separado, ¿vale? Que no tuvieron contacto, que lo desarrollaron ambos sin contacto, que ambos lo descubrieron por sí mismos. Pero, en favor de Leibniz, habría que decir que sería su nomenclatura, sería su terminología, la que se acabaría instaurando como canónica, sobre todo por su versatilidad, porque Newton era muy listo, pero también era muy complejo, muy difícil. Y Leibniz trabajó por simplificar el asunto. Bien, insisto, pues trabajó en distintos ámbitos, además de las matemáticas era lógica, ya veremos la cuestión de la lógica en Leibniz, era teólogo, tenía su obra Monadología, ¿no? Sus concepciones de Dios, jurista, pero ya insisto que trabajó fundamentalmente como bibliotecario y como diplomático enviado especial de del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Del Ducado de Sajonia. Bien, tenemos que decir que Leibniz creó una academia científica europea, que sus pretensiones políticas giraban en torno a crear una república europea de sabios, que tenía una sólida formación en cultura clásica, conocía a los grandes de la historia del pensamiento, principalmente pues a Aristóteles, a Platón, a Plotino, pero también a los romanos, Séneca, Marco Aurelio, etcétera, etcétera, ¿no? En general, tenía un conocimiento muy amplio de la cultura clásica. Y es un autor que además estaba al día de lo que sucedía en su época. Es un autor que respondió a todos los grandes autores de su época. Es conocida el encuentro que tuvo con Spinoza cuando aún era joven. Leibniz pues fue a ver a la casa de Spinoza, fue a verle a su casa, vamos, y estuvo discutiendo con él algunas cuestiones que no le encajaban de la ética, ¿no? Pero bueno, digamos que Leibniz y Spinoza no tienen muchos contactos, al menos filosóficos y tampoco sociales. Pero bueno, como Leibniz al final se carteaba con todo el mundo y discutía con todo el mundo, pues todos los científicos y filósofos de su época pasaron por sus manos. Bien, así de manera introductoria podríamos decir que es el epítome de la filosofía barroca por excelencia, la filosofía post-renacimiento, y que pretende ofrecer una filosofía puramente racionalista. Digamos que es uno de los últimos grandes filósofos racionalistas de la modernidad. Y va a ser el que introduzca la figura o la noción de sujeto como fundamental en la modernidad, con perdón de Descartes, ¿no? Bien. Tiene una crítica, insisto, a los empiristas, a Locke y a la tradición empirista de Hume, etc.
y su polémica con Newton, que ya la hemos comentado con respecto a la creación o invención de la patente del cálculo diferencial o del cálculo infinitesimal. Pero también podríamos comentar, ya que estamos así comentando cosas por encima, la disputa que tenían Leibniz y Newton con respecto a la noción de espacio y tiempo y su ligazón con Dios. Porque Newton defendía que espacio y tiempo son sensoria Dei, es decir, los sensorios de Dios, los sentidos que tiene Dios para sentir la realidad, ¿no? Son los sentidos divinos. Bien. Mientras que para Leibniz el espacio es el orden de la distancia entre los fenómenos y el tiempo sería justamente el orden de la duración de la aparición entre los distintos fenómenos. Vale, introducido el personaje, vamos a ver, antes de entrar ya de lleno en su filosofía, cuáles son las distintas interpretaciones que se han hecho en la historia de la filosofía con respecto a su pensamiento. Podríamos, en primer lugar, hablar de la interpretación logicista de Leibniz, de mano de Couturat, los voy a decir así mal dichos, entre comillas, para que ustedes, pues si les interesa, puedan googlearlos, ¿no? Couturat, Bertrand Russell y el gran neokantiano Ernst Cassirer, ¿vale? Es el gran neokantiano de principios del siglo XX. Donde para estos autores el corazón del pensamiento leibniziano reside en sus investigaciones lógicas, de las cuales se derivarían el resto de las teorías metafísicas propias de Leibniz, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para estos autores es la lógica el principio o el fundamento o el corazón, el núcleo del pensamiento leibniziano. Bien. Para otros autores, como Gerould o Holz o el propio Martin Heidegger, que van a hacer una interpretación metafísica de la obra de Leibniz, entendiendo que la metafísica, de algún modo, es independiente de sus planteamientos lógicos, que van por otro lado y no tienen nada que ver. Es lo que se llama la concepción dinámica de Leibniz. Y por último, podríamos hablar de una interpretación teológica de Leibniz, que también está muy en boga, que es de la mano de Jan Baruzzi, ¿vale? Que piensa que el fundamento de Leibniz es, pues, teológico, ¿no? Y es muy famoso este autor, Baruzzi, por tener una monografía importantísima de San Juan de la Cruz. Bien, estos son los distintos ejes de la filosofía leibniziana, desde los que se puede abordar a través de las interpretaciones a Leibniz. Y también podríamos citar un par de libros, también muy recomendados al respecto, que son El principalismo de Leibniz, de Ortega y Gasset, y El pliegue, de Gilles Deleuze, que también es un trabajo, pues bueno, deleuziano. Para los deleuzianos, a los que les guste Deleuze, que sepan que tienen un libro de Leibniz al respecto. Bien, vamos pues brevemente a comentar pues, un poquito en qué consiste Leibniz, para que no se haga muy largo el vídeo, porque bueno, tengo que hacer unos cuantos, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Bien, vamos a ver cuáles son los principios leibnizianos para después tratar de ver cuál es el orden deductivo que surge después de plantear los principios que Leibniz nos da a conocer. En primer lugar, Leibniz habla del principio de identidad. El principio de identidad consiste en que algo es idéntico a sí mismo. En segundo lugar, tenemos el principio de razón suficiente, que consiste en decir que nada es sin razón, nihil sin ratione, ¿no? Todo lo que existe tiene una razón de ser, o todo existe por alguna razón, o todo sucede por alguna razón. En tercer lugar tenemos el principio de armonía preestablecida, ¿no? Como su propio nombre indica, pues indica un estado armónico, un estado en equilibrio del mundo, del cosmos. Y en tercer lugar el principio de perfectibilidad, que es que el mundo existente pues es el mejor de los mundos posibles, es el mundo perfecto,
no se puede ser mejor, ¿no? Es lo que es y tal como es perfecto. ¿Vale? Bien. Luego, todo conocimiento, toda verdad, todo saber de los hechos empíricos, de los conocimiento de hecho, podría ser algo cognoscible por un ser perfecto que lo conociera a priori. Es decir, que Dios ha creado la realidad de tal manera que Él mismo pueda conocerla. Y si la puede conocer Dios es porque tiene unas leyes intrínsecas, lógicas y armoniosas que se pueden llegar a escudriñar. Más allá de su interpretación, Leibniz es el ejemplo de la transición del ser a la idea. Dicho de otro modo, del ser al pensar. O del ser a la razón. Bien, ¿cuáles son las premisas fundamentales de la lógica leibniziana? Bien, en primer lugar tenemos que toda proposición tiene la estructura de sujeto, verbo, predicado. Es lo que los griegos llamaban logos apofantikos. El logos apofantikos consiste en esta estructura de los enunciados, de construcción lógica de la realidad. Igual me estoy precipitando, de construcción lógica del saber acerca de la realidad. Vamos a no mojarnos tanto en ontología, si no luego pasa lo que pasa, ¿no? Es decir, tal y como se conoce en lógica como S entonces P. Bien. En segundo lugar, todo sujeto contiene todo lo que se pueda predicar de él. Bien. Para que nosotros prediquemos algo, digamos algo de algo, pues yo qué sé, por ejemplo, afirmar cosas como el papel es blanco, o yo qué sé, la luz está encendida, o lo que sea. Bien, entonces, digamos que el sujeto de las frases, tanto el papel como la luz, contienen ya en sí mismas dichos predicados. La blanquidad, si se dice así, o blanqueidad, o lo blanco, ya reside en el propio papel, por eso yo lo puedo predicar, y el hecho de que está encendida ya pertenece a la propia luz. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa que todo sujeto contiene todo lo que se pueda predicar de él. En tercer lugar, tendríamos lo siguiente. Las proposiciones verdaderas que no afirman la existencia de algo, generales o universales, son necesarias. Mientras que toda verdad de hecho que señale la existencia de un particular son contingentes. Bien. Por ejemplo, una proposición que no afirme la existencia de algo, pues sería Dios es, no sé por qué me viene a la cabeza lo de Dios es azul, ¿no? De Juan Ramón Jiménez, en fin. Una proposición matemática, ¿no? La suma de los cuadrados es 180 grados. Pues eso es necesario. Mientras que decir que el boli está en mi mano o este boli existe en mi mano, pues es contingente porque enseguida ya desaparece, ¿no? Puede ser o no puede ser. Depende. En cuarto lugar tenemos que todo sujeto es sustancial. Por lo que de nada que no sea una sustancia se pueden predicar atributos, ¿vale? Para poder predicar algo de algo necesitamos que ese algo sea una sustancia. Y en quinto lugar, el mundo está compuesto de sustancias individuales, reales, espirituales, llamadas mónadas. Ya veremos más adelante en qué consiste esto de la mónada, que no es una cosa muy bonita, una monada, ¿no? Porque esta es de trújula, ¿bien? En fin, después de la broma, podemos ver cómo Leibniz es deudor del pensamiento aristotélico. Obviamente es un aristotélico de manual, como todos los grandes pensadores de la historia de la filosofía, por su propia concepción de la lógica, del lenguaje, ¿no? Sobre todo de la concepción que hemos dicho de que en el predicado hay una información sobre un sujeto determinado que está contenida en el propio sujeto.
Los fundamentos de la identidad de los sujetos son una propiedad interna a los mismos. Lo que hace que yo sea yo y no otro no es determinable espaciotemporalmente, sino porque todo principio de individuación es interno, ¿no? Pertenece a mí. Yo soy yo no porque esté aquí y no en ninguna otra parte, sino porque soy yo, porque poseo el principio de identidad. El principio de identidad de los indiscernibles consiste en que dos cosas no pueden ser dos cosas solamente porque se encuentren en dos lugares diferentes. Es decir, no hay dos hojas iguales en la naturaleza, y si lo son, son la misma cosa. Quiero decir, este boli es idéntico a sí mismo, ¿no? Y no es distinto a sí mismo porque tengo otra réplica. O sea, otro boli sería completamente distinto, aunque fuese de la misma marca y hubiese salido de la misma fábrica. Aunque ahora, hoy en día con la estandarización de los productos, pues todos son iguales, ¿no? Pero bueno, al final es el mismo boli, lo que pasa es que es replicado muchas veces. En fin, continuamos. Esta idea de que no puede haber dos cosas singulares y diferentes, puesto que tendrían propiedades distintas, aunque no sean cognoscibles, es una frase de Leibniz, consiste en los criterios de discernibilidad o de distinción propias de la escolástica. En la escolástica, dos hojas son distintas porque ocupan espacios distintos, ¿no? Es decir, si tenemos dos hojas de dos folios idénticos, la única manera de distinguirlos es porque uno se sitúa aquí y el otro se sitúa aquí. Porque si uno los superpone o los funde, pues serían el mismo folio. Porque son idénticos, ¿no? Pero el hecho de que ocupen espacios distintos hace que los folios sean distintos, que no sean idénticos, ¿vale? Sin embargo, en Leibniz el espacio no existe, porque lo que hay es el espacio consiste en el espacio que hay entre dos objetos. Es la distancia que hay entre dos objetos. Todos los individuos tienen un conjunto de predicados que pueden ser adjudicables a un sujeto o un objeto concreto. En esto consiste el relatorio de las propiedades que se van a dar en un individuo con verdad. Un entendimiento perfecto conocerá todas nuestras predicaciones. Y ahora vamos ya con la famosa frase leibniziana que dice así: César cruzó el Rubicón. Si el enunciado César cruzó el Rubicón es verdadero, la noción completa de César incorporaría de forma necesaria dicho hecho, dicho acontecimiento, ¿no? Es decir, que si nosotros tuviésemos una idea completa de César, sabríamos que cruzó el Rubicón. Sin embargo, sabemos que este acontecimiento es contingente, lo cual es un poco problemático. Siempre y cuando no aludamos a Dios, porque claro, Dios es omnisciente, lo cual le permite tener una descripción completa de cada uno de nosotros y cada una de las cosas, es decir, que nos conoce y por lo tanto es capaz de ver lo contingente como necesario, es decir, que estamos aludiendo a una especie de determinismo teológico, contribuyendo así al mejor de los mundos posibles, porque Dios nos conoce y nos ha hecho a su imagen y semejanza. Bien, vamos a entrar brevemente en la cuestión de las verdades pero bueno, antes podríamos comentar esta pregunta, ¿no? Si todo está escrito, si todo está determinado por un orden divino superior, llámale Dios, llámale energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Biblia, ¿qué culpa tendría
Judas Iscariote de traicionar a Jesucristo si en su propio destino, en el destino que le marca Dios, ya estaba escrito, o ya se sabía, o Dios quiso que así fuera, que iba a traicionar a Jesucristo, ¿no? Porque si planteamos un determinismo teológico absoluto, pues al final Judas no era más que una marioneta de Dios. Por lo tanto, Judas en sí mismo pues no tenía ninguna culpa y no era ningún traidor. Simplemente pues Dios quiso que así fuera. Entonces no tendría responsabilidad Judas. No debería haber cargado con esa culpa que le llevó al suicidio. Porque al final debió haber aceptado que pues Dios lo quiso así. Dios quiso que yo traicionara al mejor de los hombres. Y si Dios lo quiso, pues quién soy yo para cuestionármelo, ¿no? Bueno, cuestiones aparte, vamos con la distinción entre verdades de razón o verdades de acto, que viene a sustituir las nociones que se tenían anteriormente. Por ejemplo, en Hume se habla de relaciones de ideas. Relaciones de ideas viene a ser lo que entiende Leibniz por verdades de razón, o cuestiones de hecho. En Hume las cuestiones de hecho son lo que Leibniz va a llamar verdades de acto. Y en Kant, al contrario, se habla de juicios analíticos y juicios a priori que se asocian en Leibniz a las verdades de razón, o de juicios sintéticos o juicios a posteriori que en Leibniz van a ser las verdades de acto. Bien, en el parágrafo 33 de la monadología tenemos la definición de estas dos concepciones. Las verdades de razón son necesarias y su opuesto es imposible. Son lo que llamamos verdades necesarias, ¿no? Por ejemplo, un triángulo tiene 3 lados, mientras que las verdades de acto son contingentes y su opuesto es posible. Por ejemplo, un juicio como Leibniz cruzó el Rubicón. Podríamos pensar que Leibniz no cruzó el Rubicón y sería posible. Eso no invalidaría la existencia o la verdad del propio Leibniz. Bien, entonces tenemos que la entidad individual, lo que es una cosa, consiste en saber su noción completa, es decir, tener la totalidad de predicados que se pueden decir de ese sujeto. Y es lo que nos da lugar a el verdadero individuo, el conjunto de todos los predicados atribuibles a su existencia o que afirman su existencia. Las verdades de razón son evidentes por sí mismas, es decir, constituyen tautologías. No involucra afirmaciones sobre particulares, sino solo sobre ideas. Y aquí, en las verdades de razón, rige el principio de identidad o de no contradicción. Ya hemos puesto los ejemplos: un triángulo tiene 3 lados, o un triángulo consiste en la suma, o un triángulo suma, los ángulos de un triángulo suman 180 grados, ¿no? Para cerrarlo bien. En último término, las verdades de razón, o la razón de todo, es la voluntad de Dios, haciendo el mejor y más perfecto de todos los mundos posibles. Bien, con respecto a las verdades de hecho, podemos decir que pueden ser conocidas mediante el principio de razón suficiente. Es decir, que el sujeto, como instancia particular, no tiene una serie de predicados necesarios, puesto que los predicados opuestos serían concebibles o serían posibles. Bien, las verdades de hecho son existenciales, enuncian algo determinado espacio-temporalmente. Por ejemplo, aquí y ahora un niño está gritando en la calle, ¿no? Este tipo de enunciados son en verdades de hecho contingentes, porque podrían no estar haciéndolo, ¿no? Bien. En el parágrafo 32 de la monadología se habla de el principio de razón suficiente,
que consiste en que nada existe sin que haya una razón para ello. Cualquier proposición necesaria puede ser reducida a una verdad de razón, a una tautología. Bien. Y lo dejamos por aquí. Continuaremos más adelante con Leibniz. Yo creo que ya ha estado bien, ha sido suficiente. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Continuará. Y etcétera, etcétera, etcétera. And so on, que dice Gigi.